Buenos días, profe. Buen día, Lady. ¿Cómo amaneces? ¿Bien? Soy Alexandra. Ah, Pero bien. Alexita, qué pena, Chinita. Yo sí oía por allá la voz toda rara. Yo dije, Lady está en pijamada. Y Alexandra estaba también por allá toda tímida. Ay, Chinita, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, profe? Bien, sí, señora. Gracias a Dios. Ahí en la luchita, por fortuna. Bien, Ah, bueno, profe. bien, bien. Muchas bendiciones hoy. Qué bueno, profe. Sí, sí, señora, sí. Gracias a Dios, todo maravilloso. Bueno, 807, vamos a ver. ¿Dónde están los compañeritos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué no entran? Buen día, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces, Vale? ¿Bien? Bien, mi profe, ¿y tú? Bien, por fortuna. Gracias a Dios. Bueno, 808. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir acá mi presentación de PowerPoint. He recibido algunos correos de parte de ustedes con la información. Esperaría que todos me lo enviaran. A ver, les digo de quién he recibido el correo. Entonces, recibí de Julio. Y de Julio es el único que me ha mandado información. ¿Quién más me la ha mandado de los que están acá? No, profe, yo ya te la envío. Ya. Por favor, es importante. Sí, gracias a Dios. Pues acá podemos verificar, pero necesitamos revisar ese trabajo previo que tienen, pues para poder continuar en el asunto. Entonces, Caro, estás por ahí, ¿verdad? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo ¿Quién? estás? Alexa, tú me lo enviaste anoche. Hola, Caro, ¿cómo estás? Sí, profe. Ok, entonces ahora lo revisamos. Pues que me lo manden. Profe, yo te lo acabo de enviar. ¿Puedes revisar, porfa? A ver, otra vez. Sí, ya entró. Sí, ya entró. Ajá. ¿Cuál es tu correo, Alexa? ¿Me lo enviaste ayer a qué hora más o menos? Por ahí tipo 10. ¿De la noche? Sí, señora. No, no lo tengo. Ya reviso entonces qué fue lo que sucedió. Sí, señora. La verdad, he recibido de Alexa en este momento Alejandra Maya, que es de la noche, Miguel Ángel, que es de la noche, Julio,
y de nadie más. Entonces, por favor, Caro, ya acabo de recibir el mensaje. Muy bien. Ahora sí. Listo, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, Caro asistiendo, Alexa también, María Paula no la veo, Jorgito no ha entrado, Vale, ya conversamos, Daniela no la veo. Hola, Julito, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo hace que no estoy? Ay, Buenos días. pero mi gorda, a ver, es que como tengo acá la ventana disminuida porque ya estoy presentando PowerPoint, pues no te veo porque estás un poquito más abajo. Sí. Entonces, Daniela, bien. pudo entrar. Julito No, que- ya, señor. Lo que te había dicho no es que mi otro hermano sí pudo acompañarla, entonces no, por eso. sí Oye, pude. sí, imagínate, tú me habías dicho que tenías un compromiso de vacunas Sí. y eso. Ok, bueno, Jackie no ha entrado. Bienvenido, Julio. Gracias. Ok. Jackie no ha entrado, ¿no? Y Lady se me salió. Pareciera. Está entrando otra vez. Muy bien. Bueno, Profe, ya señora. te lo voy a enviar. No, ya lo tengo. Ah, sí, pero ya me lo habías mandado, Alexita. Ah, bueno. Sí, señora, ya lo tengo acá. Lo Vale, comenté, puede ser que en ese momento te saliste, Julio, también ya recibí tu información, de los demás no tengo. Los que ya confirmé en este momento. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver esta rueda de prensa. Por acá no hemos pasado, ¿cierto? O sí, ya pasamos. Me cuentan, ayer terminamos convocatoria, sí, ¿no? Ole, pero díganme algo. Creo que sí. Ayer terminamos convocatoria y vimos este formato. En este formato pues aparece todo lo que es la indicación de logos y todas esas cosas. Dice muy claramente que el documento se llama convocatoria de prensa y pues está todo el texto. Se recomienda que digamos tenga como una forma desde el punto de vista de la redacción casi periodística para que tenga mayor impacto entre aquellos a los que les va a llegar la información, tenga claramente especificado cuándo va a ser la rueda de prensa o cuándo va a ser el evento que vamos a hacer, con una fecha, con un lugar, con una hora y con una información de contacto. Siempre va a llevar información del DIRCOM o va a llevar información de la Oficina de Comunicación y Prensa o de los periodistas que están trabajando en esta oficina, de los comunicadores. Muy bien, qué pena que soy como disfónica hoy, esto como que no se me quita. La rueda de prensa, ustedes ya saben que es un evento al que uno cita mediante una convocatoria a medios de comunicación. ¿De qué se trata la rueda de prensa? De entregar información que tiene que ver con el hecho relevante, es decir, con el evento que estoy realizando, con las aclaraciones que estoy dando, con las informaciones pertinentes a lo que venimos desarrollando y todo tiene que ver obviamente con la entidad que nos contrató a nosotros el servicio o pues digamos nosotros como Oficina de Comunicación y Prensa Implan, es decir, dentro del lugar y perteneciente a la nómina de la compañía. Entonces dice, la rueda de prensa es una convocatoria a medios de comunicación con el fin de ofrecer datos de interés de la empresa o entidad para quien se esté organizando por parte de una persona relevante de la misma entidad, quien se someterá al interrogatorio de preguntas de los periodistas. Entonces, ahí es cuando a uno en la rueda de prensa le presentan el material, por ejemplo, si fuera una información que tuviera por respaldo un documento de carácter audiovisual, pues se presenta, pero tal vez lo más importante es recibir las declaraciones de ese vocero o de las personas involucradas en el caso y de alguna forma también escuchar
a los periodistas y a los comunicadores que tienen algunas preguntas que hacer, algunas cosas que quieren saber, y entonces se abre el turno de preguntas, uno se ha acreditado previamente y entonces hay una especie de monitor que le va dando paso a las preguntas del auditorio previa, digamos, como radicación de la solicitud de hacer esa pregunta, o para nosotros el término adecuado es como la acreditación ante la rueda de prensa. Nosotros llegamos con nuestros equipos, nos ubicamos en un lugar donde la cámara quede bien, donde los micrófonos queden bien. Por eso es que las ruedas de prensa ya tiene uno a la persona que va a dar esas declaraciones y que va a responder a las preguntas, y todos los micrófonos están con el protector, eso se llama rompeviento, la espuma que hay encima del micrófono. Y esa le ponen una impresión del medio o se le pone un cubito de identificación en el mango del micrófono y todos quedan encima de la mesa. Entonces, allí nosotros tenemos oportunidad en la parte técnica de ubicar todos los equipos para que la persona que está hablando o las personas que vayan a intervenir tengan la cercanía a estas fuentes sonoras que son específicamente los micrófonos, y que de esta manera técnicamente la reunión se pueda llevar a cabo. ¿Qué tiene la rueda de prensa? Lo primero que tenemos que pensar cuando la organizamos es una relevancia informativa. Quiere decir que de alguna forma lo que yo estoy haciendo amerita que los periodistas y los comunicadores vayan. Si es para cualquier bobada, es preferible no convocar a una rueda de prensa, porque esto implica que las personas van a estar gastando o invirtiendo un tiempo en acercarse a cubrir estos eventos. A veces no hay ruedas de prensa, sino simplemente hay seguimiento a lo que está ocurriendo en un salón, por ejemplo, como en el caso de la Fiscalía. En la Fiscalía uno está pendiente de las audiencias de las personas que están siendo juzgadas por X o Y circunstancia, y prensa se acredita para llegar a un lugar específico donde puede conectarse, donde puede ver en pantalla lo que está ocurriendo en la audiencia, y tiene la posibilidad de poner su computador y empezar a mandar información a su medio de comunicación cuando la noticia está en desarrollo. Entonces, la Fiscalía tiene eso. Cuando a uno le toca en la corte, en la calle 12, ahí desafortunadamente solo entra, pues obviamente acreditándose en la portería, y en esa portería pues están las autoridades de policía, que es con quien uno se presenta, porque ellos son los que verifican en los equipos, la radicación de los números de serial de los equipos, de todo lo que uno lleva, del computador, de todo. Y también está el personal de la recepción de la corte, y uno entra y espera en ese corredor que es ampliamente publicitado por los medios de comunicación. Ahí, por ejemplo, no hay ruedas de prensa, ahí lo que hay son declaraciones a partir de que las personas, los testigos, las personas que están involucradas en la investigación pueden parar un momentico en el tránsito, entrando o saliendo, y uno hace las preguntas de rigor. Entonces, siempre el comunicador y el periodista están tratando de llegar a la información de una manera, digamos, como ágil. Nosotros somos personas que vencemos la timidez en la medida en que va el personaje llegando y de una vez vamos preguntando, y sabemos movernos ante eso. De eso se trata. Poco a poco ustedes irán aprendiendo a debatirse entre esos chichonerones de periodistas que se roban en volumen y en presencia, digamos, la pregunta, y muchos llegan como acomodaditos ahí, o sea, el micrófono en la rueda de prensa está ahí, pero nunca la persona que fue del medio preguntó, por ejemplo. Nunca se acreditó para hacer estas preguntas, y obvio es mucho mejor estar uno en primera línea que llevar a su medio de comunicación la grabación y los testimonios cuando uno no participó de ellos. Eso me parece, digamos que, claro, a veces no se puede. A veces no se puede. En las mismas ruedas de prensa, pues simplemente existe un orden, y si no te acreditas de primero, pues nunca vas a poder preguntar.
Entonces, cuando uno cita, está uno del otro lado, cita porque es un hecho de relevancia informativa importante, porque es utilizada para comentar información que es de interés prioritario, es decir, tiene interés general, tiene noticiabilidad, que ya vimos el concepto de la noticiabilidad. No se trata de movilización de personajes sin un trasfondo. Allí nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos en la medida en que cada personaje que nosotros llevemos es porque tiene algo que contar. Entonces, si no hay nada que contar, pues simplemente la persona hace de nuevo una declaración y no hay lugar a preguntas. Pero cuando los hechos ameritan ser preguntados, como en un interrogatorio de parte desde el punto de vista jurídico, que es cuando uno va citado por un juez de la República y este juez o un fiscal empieza a hacerle a uno preguntas y guardan la declaración como uno de los documentos que forman parte del expediente del determinado caso. En ese orden de ideas, digamos, ahí hay muchas cosas que saber. Entonces, los que están preguntando guían a la charla y ahí es como se saben algunos detalles de lo que está ocurriendo. Entonces, no es movilización de personajes sin trasfondo. Tiene como fin dar a conocer información relevante de la compañía o de la entidad y construir una imagen pública de la organización. Desde ningún punto de vista nosotros vamos a utilizar este tipo de actividades sin que por detrás existan valores o situaciones que deban ser conocidas por la opinión pública, ¿no? No se trata de esconder, porque si se trata de esconder, pues estamos haciendo mal. Entonces, no convoquemos a rueda de prensa, es preferible pasar de agache, es preferible no tener ninguna evidencia con esto. Entonces, se trata de construir una imagen pública y en esta imagen pública nosotros podemos generar esa corriente de credibilidad que tanto se necesita para poder continuar, digamos, con nuestro trabajo y nuestra frente muy en alto. A veces se trata única y exclusivamente de contar cosas para que los comunicadores y los periodistas tengan una historia en sus medios de comunicación. Un paso importante es la elección de la persona encargada de suministrar los datos a nombre de la entidad o de la empresa. Entonces, tenemos muy claro que preparamos dentro del grupo de comunicación a determinados voceros. Entonces, ya sabemos que los voceros son personas muy estructuradas, son personas que conocen mucho del tema, que han sido preparadas por el grupo de comunicación para poder afrontar las entrevistas o preguntas que hace la prensa, pero no necesariamente este vocero tiene que ser el gerente de la compañía o el presidente de la compañía, ¿no? La compañía puede determinar que uno de sus altos ejecutivos pueda ser quien esté dando las declaraciones y afrontando las preguntas de los comunicadores en un determinado momento. Ya saben que a veces puede ser el director de comunicación, pero el director de comunicación como que no puede ser arte y parte. El director de comunicación está detrás de toda la logística del evento y de todo el contenido y obviamente dentro de sus habilidades, calidades y cualidades estará estableciendo una estrategia propia de este tipo de actividades de carácter comunicacional y como que es mejor que se quede en esta gestión, que no se involucre como director de comunicación, a no ser que sea una simple declaración. Si la declaración no tiene, entre comillas, un personaje de la organización, el DIRCOM puede ser quien dé la declaración, porque es solamente una manifestación de lo que está pensando la organización, la empresa, que lo redacta en un comunicado y entonces en ese comunicado da a conocer a la opinión pública y a la prensa acerca de y ahí suelta todo lo que tiene que contar. Pero necesariamente no tiene que ser el DIRCOM quien sea la persona que rinda, digamos, declaración, por llamarlo de alguna forma, en este tipo de eventos. Esta persona se constituye en fuente de información. Uy, aquí me falta una N.
no había visto. Debe elegirse con las habilidades necesarias para enfrentar las preguntas de los periodistas. O sea, que debe conocer a profundidad el tema, debe conocer a profundidad la empresa o el caso, debe tener una fluidez verbal importante. Su mente debe ser rápida como la del DIRCOM, porque tiene que buscar dentro de su información, en su cabecita, lo que sea pertinente y conveniente para que la opinión pública conozca. Tiene que tener mucho control de sí mismo. Es una persona que no se puede salir de su contexto. Es una persona que desde ningún punto de vista puede, digamos, como ponerse de mal genio, ponerse muy bravo, decir cosas que no corresponden, porque eso va en contra de lo que está ocurriendo, es decir, va en contra de lo que es la conformación de esa imagen de organización y de empresa que yo quiero proyectar Sí a puede uno través del sacarlo evento. de mal genio al entrevistado, que uno de periodista pueden, que sí, la idea a veces sí es poder sacarlo de mal genio. Como periodista en una rueda de prensa, Sí, sí, el periodista que va con esa intención. El periodista va con la idea de meterlo en una encerrona, de preguntarle cosas que no corresponden. Ahora, a veces técnicamente no se logra por una razón, porque es que el periodista que se acredita formula una pregunta, ¿sí? Si fuera una entrevista para el medio solo, ¿sí? Es decir, le concede una entrevista, ahí uno le hace la encerrona a partir de pregunta contra pregunta, pregunta contra pregunta, y ahí va logrando uno que el personaje, como se dice coloquialmente, suelte la lengua y diga lo que uno quiere que él diga. Lo que está difícil en las ruedas de prensa es que los periodistas, sin ponerse de acuerdo, como primero viene un medio, luego viene el otro, luego viene el otro, hay un espacio, entre otras cosas, mientras la persona que está presentando interviene y dice la siguiente pregunta es para el medio fulano de tal. Entonces pregunta el señor o la señora XZY Palito, y ahí se bajan los humos un poquito. Entonces, quien está dando la declaración tiene la posibilidad de autocontrolarse. Y él sabe que no se puede dejar desencajar. Ahora, a veces ha coincidido con que los periodistas van en la misma línea y entre ellos acorralan al personaje y el personaje termina siendo, digamos, como de aquellos que de alguna forma están como llevando al personaje a decir todo lo que debería decir y sacarlo, como se dice coloquialmente, mal parqueado en sus declaraciones. Pero eso no ocurre mucho y no ocurre justamente porque la persona está entrenada para no dejarse desacomodar y sabe perfectamente qué es lo que tiene que contestar y no da ni más ni menos declaraciones. Y sabe que por dentro se está mordiendo, pero no dice nada. Entonces son personas que tienen autocontrol. Pero que el periodista va a eso, sí, el comunicador va a eso. Va a desestabilizar la tranquilidad de quien va a dar las declaraciones y a buscar una verdad por encima de lo que sea. En hechos puntuales de carácter, por ejemplo, casi de índole comercial, donde yo tengo algo que contar de mi compañía y lo estoy proyectando y lo estoy contando, pues a veces no hay mucho que decir, ¿no? Entonces, digamos desde el punto de vista de esos temas polémicos. La cosa es cuando tiene uno que dar una declaración y está en medio de una investigación. Ahí sí, porque la prensa no ha tenido otra fuente. Entonces, de lo que se trata es de desestabilizar un poquito a la persona y presionarla para que diga lo que uno tiene en mente que el personaje va a decir. Por eso es que ellos son muy controlados y no dicen todo lo que uno quisiera, porque son personas que están preparadas por otros periodistas para que no se desencajen y para que sepan cuáles son las técnicas y qué es lo que persigue, por ejemplo, la prensa. Casi nadie llega a una rueda de prensa sin haber analizado el tema. Esa es una condición específica de la rueda de prensa. Estratégicamente, uno ha mirado el caso, ha visto y ha analizado desde qué punto de vista el periodista podría hacer una pregunta. Y además, el vocero
o la persona que está rindiendo esas declaraciones y que se presenta ante medios con sus versiones, igual ha tenido unas sesiones previas a la rueda de prensa de preguntas muy ácidas que seguramente le han hecho los mismos colaboradores de la oficina de comunicación. Y de esta manera lo han preparado para que responda, para que piense, para que tenga unos determinados, digamos, ases bajo la manga para que pueda tener la situación controlada. Entonces, como ves, Julito, es difícil sacar a la gente. Por ejemplo, hay una persona a la que yo vi desencajada y mucho y que metió a la organización en problemas con sus declaraciones porque además la prensa la llevó a decir lo que ella quería que dijera. Es una doctora que se llama María Eulalia y María Eulalia estaba en el INVIMA y ella se salió de Chiros, que normalmente es una persona a la que dejan dando declaraciones en el INVIMA. Y entonces se salió de los Chiros y dijo más de la cuenta. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el grupo de comunicación? Después de que esos eventos pasan y después de que los periodistas agarran ese video y agarran esas declaraciones y van y despedazan a la empresa, la despedazan en medios. Pues que de todas maneras toca hacer una estrategia de llamar a cada uno de los que fueron muy agresivos en eso y decirle, mire, quiere una entrevista directa con fulana de tal. Y entonces ahí uno nuevamente vuelve y los trae. O envía otra información, otro comunicado de prensa que definitivamente esté tratando de matizar lo que la persona dijo en la rueda de prensa. Entonces el trabajo es doble porque es un trabajo de mucho esfuerzo. Es un trabajo donde uno dice, bueno, aquí entonces nuestro vocero jugaba ¿a qué? A desestabilizar nuevamente la situación, a crearnos mala imagen en lugar de fortalecer lo poco que estamos haciendo. Entonces ahí le toca a uno ser estratega. Por eso es que el DIRCOM es estratega, es polivalente y es generalista. Porque el tipo primero tiene, o la persona, puede ser una mujer también, tiene en su mente distintas maneras de reaccionar desde el punto de vista de la estrategia de lo que se dice. Tiene muchos valores, tiene muchos contactos, ha sido conocido por mucha gente y con su nombre respalda lo que está pasando en ese momento. Entonces, esa habilidad, por eso es que uno no puede llegar a DIRCOM siendo su primer caso, no puede porque, pues bueno, sí puede, porque uno va haciendo hoja de vida, pero no sería lo ideal, ¿no? Es como llegar no sé, a obtener un título de medicina, tener el título de médico general, después hacer la especialización, pero hasta que no le den la condición de cirujano y especialización cirujano, pues no se va a atrever a hacer una intervención quirúrgica porque no tiene la experiencia, porque no ha operado previamente. Entonces a los comunicadores les pasa lo mismo. Tienen que ser perros viejos que laten echados, tienen que ser personas que ya tienen mucha experiencia y que han tenido la posibilidad de desarrollar una serie de habilidades para poder controlar esas situaciones, porque depende de ti. Además, también para ti como DIRCOM, está en juego tu nombre, porque tú te estás poniendo ante toda la competencia, es decir, ante el gremio, te estás exponiendo tú con tus calidades y tus cualidades y ahí pues simplemente estás mostrando el calibre que tienes. Entonces, por eso es que uno llega a esos cargos con algo de conocimiento y con mucho camino ya recorrido. Es tal vez una de las posiciones más maduras dentro del tema de comunicación. Lo puede uno hacer antes, claro que sí, pero no es ideal. Como cuando uno le dice a una niña, mire, es ideal que tenga hijos el día que usted ya haya hecho una carrera, que ya tenga como más o menos su vida organizada desde el punto de vista laboral, de que tenga una platica, de que haya paseado, de que haya salido, de que haya gozado de la vida, y ahí sí, antes de que su organismo se envejezca, porque es que desafortunadamente el organismo de las mujeres se nos envejece con mucha rapidez. Antes de que eso pase,
pues has hecho un montón de cosas. Entonces, definitivamente, las niñas se embarazan cuando ya tienen todo o casi todo por pues, haberlo realizado. ¿Por qué? Porque un bebé pues trae todos los cuidados del mundo, porque deja de ser uno, porque entonces pasan muchas cosas, ¿no? Uno empieza a darle a esa personita toda su energía, todo su trabajo, y si pues tiene otras cosas por resolver, imagínese uno resolviendo el tema de ser mamá y resolviendo también cómo hago con mis estudios y cómo logro ser alguien en la vida y cómo logro tener un equilibrio desde el punto de vista laboral. Por eso es que los jóvenes ahora no quieren tener hijos. No quieren tener hijos porque la Tienen tarea es es tan perros. dura. Ah, sí, es más fácil cuidar un perro y es divino tener un perro. Es mejor tener a veces pelitos en las chaquetas porque digamos que sí, hay muchas familias jóvenes que tienen perritos. A mí me ha sorprendido mucho, yo no sé si a ustedes los ha sorprendido igual, cómo los cochecitos para llevar mascotas se han, digamos, como vuelto como muy corrientes, ¿cierto? Y uno va a ver si llevan un niño y mentiras que lo que llevan ahí es un perrito y el perrito va cómodo y lo cierran y él va tranquilo ahí, entra a los centros comerciales en su cochecito. ¿Quién dijo algo? ¿Vale? No, profe, te estaba diciendo que sí he visto eso. Claro. Pero Hay eso es malo para el perro, ¿no? Porque como que ¿Qué? que lo lleven como en el cochecito, no lo dejan como, lo ¿Qué? tratan tan como bebé que no le dejan ni... Es que ellos son niños en la casa, corren, juegan, desbaratan, comen, hacen males, también se apapachan con uno, le dan alegría a la casa, le ponen un toque, digamos, como distinto. Y claro, la cosa es que la gente dice, pues no humanice el tratamiento al perro o a la mascota, ¿sí? Pues yo no soy como la mejor fuente para ti para hablar de esas cosas porque yo tengo hijos de 4 patas y los quiero como mis hijos, o sea, yo los quiero igual que a Valentina, o sea, Valentina es mi hija y es mi vida y todo lo que ustedes quieran, pero los perritos han sido responsabilidad mía y yo los consiento y les doy besos y les hago cosquillas en la barriga y los pongo lo más cómodo que se pueda y por la noche los tapo y todo eso. No los saco en coche, pues porque hasta allá no llego, ¿sí? Pero el perro sale y cuando corre en el parque y juega y todo eso y llega cansado y bueno, y uno lo baña y le busca el mejor champú y le tapa las orejas para que no le vaya a meter el agua y le mira uno los dientes y le limpia cuánta arruga tiene. Los míos son pug y tienen arrugas y mi hija tiene una bulldog y también tiene 2 arrugas aquí que hay que cuidar. De hecho, se me murieron mis 2 perritos viejitos comenzando este año. Upi se me murió en febrero y Simón me tocó dormirlo en marzo y fue un dolor muy, muy grande para mí y todavía me da mucha tristeza pensar en mis hijitos que pues estuvieron conmigo un montón de tiempo y ya no están. Y después me enteré, ellos eran de raza Pug, pues yo tengo 3. En este momento tengo 2. Se murieron los 2 más viejitos. Luego había llegado Beto, que tiene 10 años en este momento, y Beto se quedó solito. Y pues yo como que siempre estaba acostumbrada a tener varios y a cuidar a varios. Entonces un día vi por una fundación que había una perrita pug que la estaban tratando muy mal y estaba en manos de una fundación y yo solicité ser madre adoptante y me dieron a la perrita. Ella se llama hoy en día Mila. La tenían en un balcón, al frío, al agua, al sol, flaca. Se la habían llevado después de que la pusieron en la primera adopción unos extranjeros. La devolvieron que porque jugaba mucho con los niños, mentiras. Ella es una perrita de 5 años y ella no juega, ella está por ahí tranquila. Ella parcha en la casa, todo el día se la pasa parchando y pide comida y persigue a los gatos y bueno, su deporte ¿Pero se nacional. adaptó fácil, profe? ¿O viste como que no sé? Porque ellos también se les generan traumas. Sí, no, está gorda. Primero que ya está gorda, porque pues ella le fascina comer. O sea, es glotona hasta que ya.
Fuera de eso se adaptó muy bien. Una cosa que me costó trabajo, por ejemplo, con ella fue que ella estaba acostumbrada a dormir en el piso. Y entonces yo le ponía la camita, le ponía las colchonetas que ellos tienen, que son unas camas, pues, o sea, cama de perrito, pero pues hay que ver todo lo que yo les pongo para que estén cómodos, ¿no? Y para que estén tapados, y a veces en días como este yo voy y ellos están ahí pereciendo, ellos duermen toda la mañana. Y yo voy y los tapo, porque a mí me parece que está haciendo frío. Y entonces la Mila se me bajaba y se me acostaba en el piso y yo vuelvo y montela en la colchoneta, hasta que ahora ya es de colchoneta y ya todo, y se fue adaptando perfecto. Entonces, en lo que sí llegó fue muy tímida con los gatos, no los perseguía, los gatos podían estar comiendo al lado de ella y no había ningún problema. Ahora ya ella es dueña y señora de la casa y su deporte nacional es persigamos al gato. Y los corretea y los saca volando y ella ya sabe, uy, esta es mi casa. Ella ya tiene todos los síntomas de adaptación. Y ha sido muy linda la perrita. Y pues ahí le he estado tratando todos sus males de piel, sus malos de ojos, como una especie de bronquitis con la que llegó y ya está divinamente, ¿vale? Entonces, Ay, profe, qué chévere, sí, porque tú querías un perrito. sí, yo quería sí, y le di la oportunidad a Mila, se llama Mila, se lo puso mi hija, a mí no me gustaba ese nombre, yo le busqué otro nombre, pero pues Vale puso su cuota también, y ahí están todos. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, uno, digamos, tiene que revisar bien cómo esa condición. Entonces, ¿qué se debe transmitir en el momento en el que uno está con estas ruedas de prensa desde el punto de vista de la declaración o de la persona que está afrontando esa declaración? Que transmita con naturalidad todo lo que se debe decir. O sea, ahí no debe haber ni nerviosismo, porque entonces la prensa es suspicaz y empieza a pensar, bueno, ¿y aquí qué será lo que están escondiendo? ¿Sí le vio la actitud a fulano de tal? No, todo lo del cuerpo tiene que ser controlado. Entonces, estudiar los movimientos, ver si la persona previamente, si la persona que está dando la declaración se agacha mucho, no mira de frente, no mira las cámaras, no es seguro con su cuerpo, tiene movimientos erráticos. Por ejemplo, esos movimientos erráticos son movimientos del brazo, de los hombros, de la cara. Personas con tics, por ejemplo, que tienen tics faciales no deberían digamos, como formar parte de ese equipo que va a dar declaraciones, justamente porque podría tenerse en cuenta que la persona está nerviosa y como uno no la conoce, entonces uno no sabe que el tic que tiene lo tiene desde chiquito, ¿no? Entonces, es preferible que esa persona sea completamente neutral y que tenga un manejo y un dominio de todo lo que hace, que su comunicación sea netamente persuasiva, es decir, persuasivo es ser convincente, persuasivo es lograr que ese discurso llegue a los periodistas con convencimiento, que sea elocuente, que sea concreto, que no haga rodeos de las situaciones de las que tienen que explicar, porque ese tipo de personas que no van al grano dejan muchos espacios. Cuando tú respondes a una pregunta de un periodista, tienes que responderla de la manera más clara, concreta y posible. Yo sé que las personas, y todos sabemos que las personas que están específicamente en la prensa, en medios de comunicación y en todo, se han formado como nosotros y saben específicamente que una teoría de Laswell con las 5W es fundamental para todo. Entonces, en mi pregunta yo tengo que estar focalizado para no darle papaya al periodista a decirle, qué pena, pero yo no le pregunté eso. Usted me respondió acerca de tal cosa, yo lo que le pregunté fue esto. Y le preguntan 10 veces, le estoy preguntando de esto, como hace Julio Sánchez en sus entrevistas cuando agarran a un personaje y lo quieren acorralar. Entonces, ese vocero, esa persona que rinde esas declaraciones y que le pone la cara a la rueda de prensa, que en muchas oportunidades son los CEOs de compañía, o sea, los presidentes y los gerentes y los directores de las compañías, y bueno, depende cómo ellos se llamen dentro de la organización. Estas personas saben que para nosotros es muy importante el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde.
¿Y por qué ocurrieron las cosas? Porque ahí sí cabe la opinión y para qué fueron y todas esas cosas. Entonces ellos ya tienen los hechos estudiados y saben claramente qué responder. Y si hay alguna cosita, algo donde definitivamente no se deba meter la nariz, ellos ni siquiera pasan por ahí. Ellos pasan por encima, pero responden concreto y dan ese respeto al comunicador, entregándole una respuesta que es una respuesta satisfactoria. Pero cuando uno no da respuestas satisfactorias, la prensa se incomoda y empieza a buscar y es ahí donde se mete y ahí donde empieza a revolcar la información hasta sacar lo que se necesita. Entonces, por eso es que se pide que haya concreción, por eso se pide que esta persona sea muy elocuente en lo que dice, tenga dentro de su lenguaje todas las herramientas necesarias para hacer estos mecanismos de persuasión y sobre todo que sea muy convincente desde lo que dice, desde la forma en cómo lo dice, desde cómo maneja todas las inflexiones de su voz, desde cómo maneja sus movimientos corporales. Ahí es donde uno está con ese discurso que va a convencer y los periodistas salen tranquilos. Cuando eso no pasa y la gente se queda muda, responde a la mitad o responde lo que no toca, tenga que la prensa sigue esculcando y sigue molestando. Sobre todo en casos, por ejemplo, de crisis reputacional. Por eso les decía que una de las herramientas y dentro de lo que tiene que estar dentro de la planificación es que en un caso de crisis la verdad sea la que sea evidente. Alinearse con la víctima es lo mejor que puede pasar. Comprender a las personas y decir, mire, toda esta organización está al servicio de las personas que fueron dañadas o que fueron involucradas inocentemente en este hecho. Nosotros vamos a abrir o ya abrimos una línea de investigación y en esa línea de investigación estamos identificando plenamente quiénes son los actores de los casos. Por ejemplo, cuando está la policía en estas ruedas de prensa, pues porque, por ejemplo, algunos de sus integrantes, de sus miembros se han visto involucrados en acoso, en violaciones, en todo eso, que tiene que hacer el director de la policía frente a la prensa al dar las declaraciones o en una rueda de prensa. Decir que de inmediato está investigando y que los sospechosos o los presuntos implicados en los hechos fueron separados de sus cargos para favorecer la investigación. Cuando uno le contesta así a la prensa, pues obviamente la prensa dice, bueno, finalmente están haciendo algo, esperemos a ver qué ocurre. Pero cuando uno no hace nada como director de policía y deja que las cosas pasen, o no va al lugar de los hechos y allá hace la rueda de prensa, esa es otra cosa. Uno tiene que hacer la rueda de prensa en el lugar donde es pertinente hacerla. Si, por ejemplo, hubo algún acontecimiento importante en Cali y dentro de todos estos temas de las marchas y de toda la desestabilización que tenemos en este momento, pues yo diría que no alcanzan a desestabilizar al Estado, desestabilizan a la gente, a la opinión pública, a esa sí, porque con los actos de vandalismo lo que hacen es causar daño o a infraestructura de particulares o a infraestructura Que ahí se del desestabilizó Estado. Transmilenio. Claro, logró desestabilizarse Transmilenio. Entonces, ¿qué puede pasar? Transmilenio ahorita tendría que estar citando, bueno, yo no sé si lo están haciendo porque pues yo no soy ningún periodista de medio a donde me estén llegando los comunicados, pero es claro y evidente que le dieron durísimo y que en este momento pues digamos que no es viable la operación de transporte de pasajeros y que el daño que le ocasionan los vándalos al resto de la humanidad es todo. Porque es que es una infraestructura muy vulnerable, pero lo que no nos cabe en la mente aquí a todos es que salir a violentar una infraestructura que está para el servicio de todo el mundo. Eso yo lo dije el otro día en una clase de comunicación oral y escrita y estaban, no recuerdo si era con las ingeniería de sistemas, sí, era con ingeniería de sistemas e ingeniería industrial. Y me dice un muchacho en la noche, sí, pero es que el Transmilenio es de una persona que es rica y es de una persona que se está enriqueciendo a costillas de nuestros pasajes. Y le digo yo, a ver, jovencito, respeto mucho tu posición, pero te voy a decir, si el Transmilenio no llega a las estaciones que debe llegar en la noche,
tus compañeros no van a poder llegar hasta la casa porque todo el mundo no tiene moto y porque todo el mundo no es motero como tú. Tú sales en tu moto a protestar. Protesta y todo lo que quieras. La protesta es una condición que además está establecida constitucionalmente. O sea, en mis libertades de ciudadano yo puedo protestar, yo puedo hacer huelga, yo puedo hacer paro, yo puedo hacer de todo, pero lo que no debo hacer es aquello que va en contravía de los intereses de los demás. Entonces nosotros, por ejemplo, yo ayer veía el tráfico, listo, entonces no funciona Transmilenio, tenemos una inversión metida allí de año tras año tras año. ¿Quién la ha hecho? Entonces, como las cosas aquí, nada es de nadie, entonces, ¿quién invirtió en las estaciones de Transmilenio y en los buses y en todo? Pues nosotros también. Pese a que eso tenga el nombre de, como me decía el estudiante, de un millonario o multimillonario refiriéndose a Peñalosa. Y yo le decía, bueno, ¿y a ti qué te importa que sea de Peñalosa? A ti lo que te debe importar es que cuando vayas en ese servicio, estés bien, estés cómodo, la ruta te sirva, tenga los alimentadores, tenga... ay, perdón un segundo que estoy en la universidad, un minuto, un segundo. Aló. Bueno, a las 11 en punto tengo que estar en la universidad, entonces me toca terminar la clase un poquito antes de lo que la termino para evitar llegar tarde porque siempre el tráfico a veces, digamos, como que se confunde. Bueno, entonces les estaba diciendo, este análisis es justamente para llevarnos a pensar que hacerle un daño a una infraestructura, finalmente uno no le hace daño a la persona que tiene la inversión. Esa persona sacó la inversión hace rato. Que pueda funcionar como negocio, otra cosa es. Claro, se le hace daño a la infraestructura del Estado, se le hace daño a las arcas del Estado, se le hace daño a las arcas de la ciudad, pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que las personas que utilizan el servicio son las primeras que se van a perjudicar. Y entonces, si yo saco, ay Señor Jesús, un segundo. Aló. Bueno, eso es lo que uno no debe hacer, decirle a 10 personas que llamen a alguien para la misma función, porque uno pierde tiempo y adicionalmente, digamos, como que no queda bien. Entonces uno canaliza la información y se la da a una persona, pero no se la da a 10 para que hagan lo mismo. Volviendo al tema, entonces yo veía ayer estos buses y decía, bueno, y si no está funcionando Transmilenio, entonces el tráfico se va a complicar, porque los buses que están sueltos van a transitar, digamos, los del SITP y los alimentadores y los buses, por ejemplo, que van por la séptima, que son buses rojos que dicen Transmilenio, que son de menor capacidad. Nuevamente vamos a volver a las congestiones de cuando no teníamos Transmilenio y encontrábamos esas fotografías de la décima, fotografías de tantas calles con 4 líneas de buses y pasajeros tratando de montarse en la mitad de un trancón y que le abran la puerta y el desorden. O sea, yo creo que nosotros no podemos involucionar. Y ahí es donde uno dice, ¿para qué hacer este tipo de actividades? Si es que yo estoy perjudicando a la gente. Entonces yo le decía a este compañerito, le digo, se te nota la piedra que tienes contra el dueño de Transmilenio. Lástima que el negocio no se te hubiera ocurrido a ti. Pero lo que debes pensar específicamente es que no todo el mundo tiene moto como tú.
Y lo que deberías pensar es que hay mucha gente que necesita ese transporte para regresar a su casa y que mal o bien organiza la ciudad y que mal o bien la protesta debería estar centrada en la seguridad del sistema, debería estar en el tipo de ruta, debería estar en el valor del tiquete que yo pago, debería estar en una de las aglomeraciones y de la cantidad de personas en un bus, que pues no se trata de meter a sardinas en lata. Entonces la estrategia está desde otro punto de vista, no está desde el punto de vista de dañemos la infraestructura. Y claro, logran desestabilizar al Estado en la medida en que, pues digamos que eso ya está establecido. Por eso es que uno sabe que este tipo de situaciones que están ocurriendo, y ese mensaje sí va para ustedes. Ustedes tienen la posibilidad de ser investigadores, ustedes tienen la posibilidad de llegar al centro. Lo que pasa es que las personas jóvenes no están haciendo el análisis que deben hacer. Se dejan llevar por unas historias y el numeral nos están matando y el numeral no sé qué, y entonces fuerza, resistencia, no sé. Eso ya todo está establecido. Si es que estos son mecanismos ya hechos donde todo aquel que se une a esta situación, entre comillas y con mucho respeto, lo digo, se convierte en una persona útil, porque es que al ingenuo, a la persona que no es mala, a la persona que no está haciendo nada ni pertenece ni a una fuerza insurgente, ni a una política internacional de desestabilización, la utilizan para que termine diciendo las cosas que dice. Yo tengo videos por ejemplo, de Cali sobre la Quinta, de cómo se graba un numeral nos están matando. Y todo es absolutamente organizado. Entonces, bueno, entonces con un megáfono les dice, y entonces ahora todos vamos a ir caminando hasta tal punto y en ese momento empezamos a gritar y aquí cuando suene la primera explosión, todo el mundo se tira al suelo. ¡Pum! Y se tiran al suelo. Y entonces les dan las pautas tanto del megáfono como de lo que tienen que hacer y ahí no está pasando nada, la fuerza pública no está ahí. Y entonces, numeral nos están matando. Esto tiene unas corrientes ya muy estudiadas y muy claras que han pasado en Chile, que tiene que ver con la revolución molecular disipada, que tiene que ver con algunas políticas internacionales de desestabilización que han logrado derrocar algunos gobiernos por ingenuos también. Y en este momento, pues lo que uno tiene que analizar es eso como proceso informativo y como proceso de opinión pública desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la comunicación y de lo que estamos haciendo en medios, nuestro trabajo como comunicadores. Pero sí, se trata de algo que ya está muy organizado y entonces, en este caso, pues sí, se afectó la infraestructura, pero el que tiene la plata va y mete la plata en otro negocio. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue el que terminó llevando el bulto, como decimos originalmente? Pues la persona que tiene que agarrar su Transmilenio. ¿Qué le pasa a nuestros estudiantes por la noche? Que dicen, mire, haríamos el esfuerzo de volver a presencialidad, pero ¿cómo nos devolvemos a la casa? Yo tengo una niña que está en segundo, que se llama Paola Chisco. Paola Chisco tiene todas las noches o todas las tardes, ya sale de su trabajo, no tiene cómo llegar. Ya ha logrado estar como más o menos en media hora de caminada, pero es que días anteriores ella tenía que jalarse todos los días hora y media para llegar a su casa. ¿A ustedes les parece eso lógico? Pues sí, hace deporte, pero es que uno sale cansado de su día a día. Entonces ella llega corriendo para poderse conectar a las clases de las 6 de la tarde. Ese tipo de persona es la que se ve afectada. Entonces, volviendo, digamos, como a nuestros temas, efectivamente el vocero es una persona que tiene que tener tanto una preparación como unas condiciones muy especiales. Entonces, ¿quién da esas declaraciones? Debe ser un personaje muy importante. Se debe tener cuidado, pues las declaraciones, por ejemplo, no deben generar ningún tipo de controversia. Por otro, pues de lo contrario, lo que tienen que hacer es aportar claridad, o sea, despejar las dudas. Aprovechar que la prensa está haciendo preguntas para que esas preguntas lleven al esclarecimiento de las distintas situaciones, pero no dar unas respuestas
para que la pita se enrolle todavía más y el nudo que antes estaba suelto se convierta en un nudo ciego. No, ese no es un buen vocero. Esa no es una persona que debe estar enfrente de las declaraciones. Entonces tiene que aportar claridad. Si se trata de presentar acuerdos entre dos entidades, es necesario que tengan características físicas y de voz bien diferentes, sobre todo para evitar confusiones audibles. Hay personas que vienen de medios donde solamente, digamos, hay audio. No contamos en ese momento ni con los live de los distintos medios alternativos, ni tenemos una transmisión de video por un streaming, ni nada que se le aparezca, sino que es de audio. Pues por lo menos uno en la rueda de prensa, si ve a dos personas que su timbre de voz o su físico es muy parecido, por lo menos uno tiene la claridad de que uno se acredita de tal parte y el otro de tal parte, y entonces uno ya establece las diferencias. Pero si esto solamente va por audio, es mejor elegir personas que tengan timbres de voz completamente diferentes, que en el audio no se vayan a mimetizar y que uno no sepa quién es el que está respondiendo. Entonces, evitar ese tipo de confusiones audibles. En la organización, elegir cuándo, dónde y cómo se va a realizar esta rueda de prensa. Entonces, tenemos que tener un lugar que sea muy bueno, un lugar que tenga todas las características. El otro día estábamos viendo anticipadamente unas fotos de qué salas eran buenas y de qué salas no eran tan buenas. Hay que elegir y preparar el material que se va a distribuir a los medios. Entonces ahí es cuando aparece el dossier informativo. El dossier informativo es el que lleva toda la documentación que tiene que ver con el hecho en particular, con lo que nosotros estamos, el tema que estamos tratando en la rueda de prensa. Entonces ahí les facilitamos los audios, les facilitamos las entrevistas, les facilitamos fotografías, les facilitamos información técnica, les facilitamos documentación de la compañía. Por ejemplo, a veces hay hasta que entregar el certificado de Cámara de Comercio de las entidades para desmentir que, por ejemplo, esta empresa tenga que ver con el vándalo que supuestamente nos están diciendo que forma parte de la compañía. Entonces uno aclara quiénes son los accionistas o quién es el gerente. Puede uno dar una información que tenga que ver con la compañía, aclarando quiénes son las personas que están a la cabeza de los departamentos importantes, desde el CEO o presidente de la empresa, de ahí hasta abajo, y todo lo que sea necesario entregar al medio de comunicación para que se vaya tranquilito a producir información, pero con herramientas necesarias. Entonces, ahí, pues, importantísimo hacer eso. Debe hacerse seguimiento a los resultados, así como medir el impacto buscado, o sea, que esta fase corresponde específicamente a la estrategia que nosotros tengamos. En la rueda de prensa, pues obviamente tenemos una estructura. No todas las ruedas de prensa son iguales. Aunque la forma en cómo uno desarrolla, digamos, recibe a las personas, hace la acreditación, facilita la instalación de los equipos, da una hora justa, esa es otra cosa. Si se dice que es a las 8:30 de la mañana, se empieza a las 8:30 de la mañana porque la gente viene con una agenda muy apretada. De malas, el periodista que no llegó a las 8:30 o antes de las 8:30. O sea, ya a las 8:30 tiene que estar todo el mundo en actitud de recibir la declaración y con todo el equipamiento listo. No que, ay, a las 8:30 está saliendo, ¿será que me esperan? ¿Será que pueden empezar la rueda de prensa más tarde? Eso no pasa. Si se dijo que a las 8, a las 9, a las 10:30, a las 11, a las 12, a la 1, a esa hora se empieza. Recuerden que hay que planificar también la hora en la que es posible ir a esa rueda de prensa, ¿no? Si son hechos demasiado calientes que forman parte, digamos, del día a día, de la información y de la cartera de muchos, que por lo general son ruedas de prensa de establecimientos estatales, pues uno va porque esa es la noticia de su día. Entonces ahí, si el noticiero es de mediodía o si el noticiero es de las horas de las 6 de la tarde o lo que sea, ahí lo importante es que uno convoque
a una rueda de prensa donde se facilite específicamente tener la entrega de estas declaraciones y este material de manera oportuna para que tengan tiempo de manejar el material dentro de sus tiempos de trabajo, para que salga el mismo día, no para que ponga uno en las delgaditas a los periodistas y comunicadores, para que sea muy estrecho el tiempo entre que empieza el noticiero y ellos estar recibiendo la información. Porque si no, ese material, claro, va a llegar, pero ese material va a llegar específicamente al otro noticiero, a la otra emisión, que va a ser la de la noche, y la idea no es esa, porque puede ser que otros nos lleven la delantera. Ahora, sí, no es un hecho así como tan relevante que esté desplazado, por eso es que sí deben hacerse en las horas de la mañana, pues no coincidir, ahí es cuando vuelvo y digo, se dice respetar las rutinas de los periodistas. Entonces hay un tiempo en la tarde que después de la 1, por ejemplo, cuando la gente se supone ya almorzó, o después de las 2, entre las 2 y las 5 de la tarde, es un tiempo bien interesante para poder movilizar personas. Entonces ahí esa es una hora muy buena para citar a una rueda de prensa. Entonces, todas las ruedas de prensa tendrían exactamente la misma estructura, o sea, acreditación, declaraciones, turnos de pregunta y cierre del evento con el recibo del material. Finalmente, esto nosotros pues lo tenemos que tener organizado de acuerdo a nuestras convicciones y de acuerdo a lo que nosotros somos como compañía y estamos dando información. Es muy importante definir cuál es el fondo o el contenido de esta convocatoria, ¿no? Definir también una estrategia de presentación, porque esa es lo que nos va a hacer del evento algo muy exitoso. Entonces, hay que dejar lo más importante, digamos, como para el final, pero ir organizando todo de forma rápida, justa en el tiempo, que no se exceda tanto. Por ejemplo, la rueda de preguntas no se puede exceder tanto, porque si no los periodistas se van sin todo el evento hecho y sin que se les entregue el material. Entonces la idea no es esa. La idea es que todo el mundo tenga su tiempo y le dedique un tiempo, y uno le puede decir a la persona, esto más o menos está planificado para que se desarrolle en una hora. Y en una hora tiene que suceder todo, pero no empiezo a dilatar. Por eso es muy importante seguir un esquema, haberlo planificado antes, haber visto los pros y los contras de los tiempos, de las organizaciones, de la estructura, y definir esa estrategia de presentación para que sea lo más exitosa posible. En lo posible, hacer ensayos previos para corregir errores en el lugar, para evitar que, por ejemplo, en estas tomas de energía no hay energía, que se bajaron los tacos por sobrecarga de energía, que no hay un material que ya, por ejemplo, nos entregaron y que le falta algo, entonces hay que revisarlo hasta el cansancio para no entregar material sin, digamos, toda la revisión del caso, es decir, cada detalle. Y dentro de eso se incluyen, por ejemplo, los fogueos a las personas que van a participar. Se mira el color del vestido, se mira toda la forma en cómo se va a presentar, porque recuerden que todo comunica. Entonces, las personas deben llegar a tiempo, las personas deben estar adecuadamente vestidas, las personas deben irradiar lo que nosotros pensamos, el material debe estar completo, el trasfondo de la situación debe estar completo. Entonces, ahí pues están estos En un conceptos. ensayo, ¿cómo? Si uno no sabe lo que va a responder el otro, ¿cómo no? Ahí le No, hace. para eso están las oficinas de comunicación. Uno no sabe qué va a preguntar el otro, pero uno conoce todos los detalles del evento y de la situación en particular. Ahí es donde entran los periodistas de la oficina de comunicación y prensa a hacer las preguntas, que obviamente no se las van a contar previamente al vocero, y se las lanzan y se las hacen. Ya había comentado que uno estudia los casos y uno analiza específicamente qué podría ser lo que podrían preguntar. La situación está después de ese, por ejemplo, eso no lo había comentado, después del monitoreo de medios uno tiene como una especie de tendencia, y esa tendencia es lo que los medios están diciendo y que quieren saber, y entonces uno ahí saca sus propias conclusiones. Desde ahí los periodistas estarán organizando específicamente sus preguntas para luego hacer el ensayo y que el vocero dé una respuesta. Entonces sí se puede hacer.
El medio se concentrará en el eje central de la información o lo que es noticia. Entonces ahí tendremos algo muy importante que definir de la misma situación. Muy bien. Ahora este no quiere caminar. Bien. Las entidades que cuentan con recintos para ruedas de prensa recurren a sus clásicas locaciones. Puede ser que tengan un lugar para hacer ruedas de prensa. La fiscalía lo tiene, la tienen muchas entidades donde hacen las ruedas de prensa, pero necesariamente no todo el mundo las tiene. Entonces uno tiene que alquilar un sitio que lo va a adecuar necesariamente para recibir a la prensa y dar la información que corresponde mediante la forma de diseño de prensa, de rueda de prensa. Jackie, ya recibí tu información. Lo que hay ahí es como un link, pero no es una documentación, pero bueno, ahí está bien. Después lo miramos. Los que no la tienen entonces van a alquilar espacios que son multifuncionales en su propia sede o en lugares públicos, en hoteles, en salas de eventos, de convenciones. Entonces ahí uno se buscará la adecuación ideal. ¿Qué tiene uno que pensar de ese lugar? McLuhan, que es uno de los teóricos de comunicación, decía, el lugar no es el mensaje. Si bien es cierto, el lugar no es el mensaje, de todas maneras, el mensaje que yo tengo que enviar, desde todo lo que haga desde mi trabajo de la Oficina de Comunicación y Prensa, tiene que estar medido y organizado. Entonces, dentro de la estrategia puede preverse qué tipo de medio queremos que haga cubrimiento, o sea, planificamos quiénes van a ser nuestros invitados. Si queremos profundidad del medio escrito, si queremos la inmediatez de la radio, la imagen del medio televisivo o si queremos realmente todo en esta vida. El horario es importante, como ya se los había mencionado, el horario dependiendo de las agendas que tengan nuestros periodistas y comunicadores invitados y también la pertinencia de la hora en lo que estamos organizando. Aquí tenemos algunas fotos, entonces encontramos específicamente... Pero ahora eso ha cambiado, ¿no? Ya ahora con las redes sociales ya muchos quieren seguro enfocarse a la red social. No, Julio. ¿En qué sentido lo dices? Para yo entender, porque No, no pues que ya, encuentro como qué dicen que ya nadie relación. oye la radio tanto ni lee, sino todo el mundo es en un celular, pues. No, pero conecta la idea que estoy planteando. O sea, en este momento lo que estoy diciendo es que intencionalmente, de acuerdo al tema que yo estoy tratando, este grupo de comunicación definirá qué tipo de medio quiere que tenga la información. Y te Ya, sí, recuerdo, señora. las redes sociales no son para posicionamiento, digamos, como de imagen, porque en la red social tiene un problema, es decir, la red social sí puede compartir noticias, pero es que yo estoy hablando de una relación entre el que produce la información y el que elabora la información. Yo no estoy hablando de la red social como reemplazo o sea, uno, ¿a quién va a citar? Dime tú si eres de un grupo de comunicación, de una oficina de comunicación y prensa, y tienes un caso de crisis mediática y estás organizando una rueda de prensa. Si tú quieres cubrimiento en redes sociales, dime a quién vas a invitar. No, pues los influencers, No, yo a un influencer no lo invitaría. O sea, depende de lo que tenga. O sea, para mí, con mucho respeto, las nuevas figuras que están en redes sociales no son personas que trabajen con objetividad. Ellos posicionan el consumo de unas determinadas marcas a partir de que reciben plata para hacerlo. Otros lo hacen, digamos, por convicción, pero la forma de hacer las cosas es simplemente porque ellos tienen
un objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Ganar plata con las visualizaciones en sus redes sociales. Entonces, ¿qué credibilidad tengo yo de un influenciador que lo que quiere realmente es hablar mal, hablar sin fundamento o decir las cosas a su estilo, y lo que le pasa es que, digamos, tiene una manera muy particular de hablar de los productos de belleza? Puede ser que por detrás, como el caso de Yuya, por ejemplo. Yuya tenía muchos seguidores, yo no sé en qué ande Yuya y si ya Yuya, pues, o sea, si ella pertenece a un target, pero ella logró hasta tener marca propia de productos de belleza. Ella es un hit, cautivando con su vocecita las personas que la siguen, y porque pues les enseña a hacer muchas cosas, les enseña a hacer regalos, les enseña a hacer manualidades, a hacerse mascarillas, pero eso que tiene de serio frente a un hecho que tiene la situación crítica de alguna condición que puso en peligro a la opinión pública. Yo le voy a confiar a ella el fortalecimiento de la identidad, o con ella voy a generar una corriente de credibilidad sobre la marca o sobre el producto. Yo soy Ecopetrol y tengo una situación compleja con una voladura de un oleoducto y voy a citar a Yuya o voy a citar a un No. rockero. No, yo lo decía, entonces más como ¿Sí? fusión, cuando W hace las entrevistas, entonces no solo uno puede oírlo por radio, sino que síganos en el streaming. Yo decía algo así como, sí, no que los medios tradicionales no sean lo importante, sino esa como fusión. Pero ahí, digamos, lo que uno elige es quién es el que está cubriendo. Así, la W diga que va a seguir por el streaming, yo la invito como medio radial. La invito porque tiene a Julio Sánchez a la cabeza y tiene a los periodistas que tiene y tiene a los seguidores que tiene. Pero ¿por qué Julio Sánchez y el noticiero de la mañana, como lo puede tener el noticiero de RCN o el de Caracol Básica, o todos esos que se han posicionado durante mucho tiempo, o El Tiempo, o El Espectador, o Vanguardia Liberal, o El País de Cali, o no sé, El Colombiano de Medellín? ¿Qué es lo que han hecho toda su vida? Hacer periodismo serio. El problema es que, claro, cuando la red social se alimenta con los medios serios, hay mayor probabilidad de ser objetivo y de presentarle ante la opinión pública una información que va con todas las garantías del caso. Ellos, a su vez, multiplicarán por sus redes sociales y multiplicarán por el numeral tal cosa, que no es exactamente el de nos están matando, y publicarán por todas las redes sociales suyas la misma información. Esa es mi garantía del hecho serio, pero yo a un bloguero, ¿para qué lo quiero? A un bloguero, a un influencer, ¿para qué lo quiero? Seguramente si mi producto tiene que ver con un producto de belleza que más adelante desbanque el que Yuya tiene, que diga que le va a arreglar todos los problemas de acné juvenil que tiene, como asepsia, por ejemplo. Entonces se gastan plata en publicidad, pero a la hora de la verdad el producto no sirve para 3 cosas. Y duérmete maquillada, que así se te quitarán los granitos. Claro, los granitos son propios ¿de qué edad? De la adolescencia y de la juventud. Ya cuando uno está cucho, pues de cuando en vez saldrá uno por una situación de acumulación de grasa en un poro o algo así, pero pues específicamente ya lo que uno necesita es una cremita que más o menos lo mantenga hidratadito, pero que las arrugas salen porque salen. O sea, ahí ya Cicatricure, un descubrimiento a partir de un experimento científico, eso no pasa. O sea, la arruga viene porque viene. Pero cuando uno está tratando de posicionar ese producto, pues sí le parecerá muy simpático que una Yuya o Yuya 2 o Yuya 3 hagan promoción de estas cosas, porque además ellos están esperando visualizaciones, ¿no? Y con la vocecita de Yuya y con la forma de decir del otro y el lenguaje del otro y todo lo que uno ve en TikTok y bueno, todo eso, pero esa no es, digamos, como la finalidad del periodismo. El periodismo es una cosa que tiene mucha más profundidad, que tiene mucha más fuerza. ¿Y qué es lo que realmente necesitan los países y las gentes y las naciones para poder salir adelante? Y nuevamente nos encontramos con esos objetivos de desarrollo, porque si no cumplimos con eso, creo que estamos en la inmunda.
Hasta la educación ahorita está en términos de acreditación de calidad, pensando en ese compromiso de Agenda 2030 que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible y todos tenemos el papel de cumplir con eso. Entonces, cuando estamos en una crisis reputacional, en una crisis de carácter mediático porque tuvimos un inconveniente como el caso de Tylenol, como el caso de Ford, como el caso de tantas empresas, de Starbucks, Argentina, ¿cómo se llama? Nestlé, en Suiza, tantas empresas que han tenido problemas de crisis mediática, Bavaria con Ponimalta, todas esas cosas, necesitamos de actuaciones muy, pero muy serias. Entonces, muy bien, aquí en los recintos lo que vamos a ver es que esa infraestructura física tiene que estar totalmente adecuada a lo que nosotros tenemos. Este salón, por ejemplo, es un salón muy ancho. Si Acá, esperamos... perdón que interrumpa, en esto de la pandemia, ¿cómo se hizo? Pues como nadie podía. No, eso Para- todo se mandó virtual y las ruedas de prensa fueron virtuales. Ahí no había necesidad de poner esta condición. El que iba a dar una rueda de prensa la daba, pues digamos, por ejemplo, hacía un live desde el sitio donde estaba, hacía una conexión por por Google Meet, por el que fuera, por el medio que fuera. Por lo general, los medios de comunicación trabajaron por Teams y por Teams se hacía esta misma conferencia y todo el mundo se acreditaba, pedía la palabra y se le abría el micrófono al periodista y ahí estaban después todas las grabaciones al servicio de la prensa. Entonces todo se ha hecho virtualmente, todo vino a la virtualidad. Pero pues ahora vamos a volver a la presencialidad y ahora no solamente tenemos que tenerla en cuenta las condiciones técnicas, sino las condiciones de bioseguridad y las condiciones necesarias para desarrollar nuestras ruedas de prensa en lugares físicos, o sea, de manera presencial. Este lugar es inadecuado. Aunque tiene una pantalla de televisión atrás, pues eso realmente como que es cero impactante. Hay una iluminación que está en contra de esa pantalla de televisión y podrían generarse puntos de brillo. De hecho, la fotografía los tiene en cuenta, por ejemplo, por este lado de acá. Esta iluminación que está de aquí, ¿están viendo mi cursor? Esta iluminación que está del lado de aquí está golpeando sobre la pantalla del televisor que está aquí. Puede ser un monitor industrial, obviamente yo acá no veo qué es, si es un televisor o un monitor industrial, pero se reflejan los dos bombillos y pues no está, digamos, el lugar adecuado. Tiene un lugar de acceso por este lado y pues 5 personas que van a estar en declaración, es cerrado por aquí, muy angosto y pues sí, podré invitar a unas 8 o 10 personas. No conocemos la parte de atrás donde se pueden ubicar cámaras y pues no conocemos las condiciones de conexión eléctrica que hay por acá y el procesamiento de todo lo que se tiene que tener técnicamente para una rueda de prensa. Entonces, no es un lugar adecuado. Tampoco es un lugar adecuado por las personas que forman parte de esta mesa que está presidiendo la rueda de prensa. Ellos por lo general tienen que tener salida hacia la parte de atrás y esto es cerrado. Entonces, mal lugar para hacer una rueda de prensa. Este, si bien es cierto, es un recinto que tiene acá vidrio, acá está demasiado protegido, están las personas acá. Tengo iluminación, que esa es otra condición que hay que tener muy buena, porque es que las cámaras que van a estos lugares necesitan de una iluminación casi como si fuera de un estudio de televisión. Muy incómodo también para los periodistas, pero de alguna forma allí hay la posibilidad de hacer una rueda de prensa sencilla sin ningún inconveniente, con algunas declaraciones. Esta sí tiene salida posterior y las personas que están acá nunca van a tener contacto con las de acá porque este recinto está completamente cerrado. Es decir, si estos se consideran en peligro, no quieren dar más declaraciones, simplemente salen por las puertas de atrás y no tienen contacto con la prensa. Es decir, nunca harían la salida para que el periodista los acorrale y los encuentre en estos puntos de salida. Sin embargo, es un buen lugar, digamos buen lugar para quien da las declaraciones. Esta también es otra condición, digamos que mejora las anteriores, tiene medio condiciones, es decir, aquí atrás en este backing se puede poner la marca, igual que en la anterior fotografía.
Hay una iluminación que sería, digamos, adecuada. Hay un video beam y aquí hay un telón de proyección de este lado de acá. Hay una salida por este lado de acá y aunque estas personas que estén en esta mesa muy chiquis para mi gusto, de todas maneras pueden salir por la puerta de atrás, como se dice. Sin embargo, es incómoda para los periodistas y no hay lugar para ubicación de cámaras, solamente si lo hubiera de este lado de acá, de frente, para que tengan aquí un acceso a la sala. Ahí se ve que muchas son incómodas para el periodista, pero será de aposta como para que haya esa presión psicológica al periodista, que no esté cómodo para atacar, sino... No, yo creo que es falta de criterio. Yo creo que es falta de criterio. Esta, por ejemplo, está bien hecha. Esta, al parecer, tiene una muy buena iluminación. No conocemos la parte de atrás para que los personajes de la rueda de prensa salgan. Tienen pues computadores y tienen un sistema de conferencia, de microfonería de conferencia. Acá queda cómodo poner cámaras en este lateral y en el centro. Acá hay una cabina de audio desde donde se pueden conectar, es decir, este sistema de audio está conectado con el que tiene esta cámara y aquí seguramente hay posibilidad de conectar muchos equipos y de poner el computador y poner las mini consolas con las que se está trabajando hoy en día y los invitados pueden quedar de este lado. De hecho, acá hay un podium alto donde se pueden poner también cámaras y entonces quedamos, digamos, como con la acreditación de medios bien hecha y pues sería un recinto más o menos adecuado. Esta es la del Real Madrid. Esta es una de las salas bien bonitas. Yo la conocí. Esto acá tiene unos paneles que además hacen una construcción como acústica del lugar. Está toda la marca que el Real Madrid quiere posicionar. Está el escudo del Real Madrid. Aquí utilizan, pues por detrás de esto estarán las sillas de las personas, pero ellos tienen salida posterior. Y yo que lo conocí, afortunadamente en un tour que pude hacer una vez que estaba de trabajo y me tocó parar ahí en Madrid. ¿Ese piso es en qué? ¿Mármol o cómo se Este llama piso ahí? es como en baldosa común y corriente, como una especie de granito o algo así. Granito. Pero esta parte tiene escaleras, o sea, escalinatas, una inclinación interesante. Para el que está aquí, no lo tape el que está acá y obviamente pues uno lo que hace es cruzar un poquito las sillas, ahí no se ve. Normalmente las sillas tienen que quedar una acá, la otra aquí, pero otra entre el huequito de la mitad para que todo el mundo tenga una buena visualización. Estas son escritorios portátiles que uno puede jalar, ¿sí? Y se convierte en la tabla de la mesita, porque esto se levanta, pasa a la tabla y esto vuelve y se baja y queda el brasero. Entonces tú puedes escribir sobre la tabla o sobre esta superficie que tiene acá, pero claro, en el Real Madrid todo está hecho a como ellos han querido hacerlo. De hecho, las instalaciones del Santiago Bernabéu son espectaculares. Es un estadio pues bien hecho, donde está el Real Madrid, donde están sus jugadores, los lockers, todo está perfecto, está muy bien organizado, las tinas, los equipos, las salas de masaje, toda esa cosa donde se bañan con hielo, o sea, hacen inmersión ahí en hielo y una cantidad de cosas, todo personalizadito. Cuando yo fui, James no había entrado, o sea, eso hace mucho rato, y estaba desocupado el casillero número 10 y pues comentábamos que ahí iba a llegar James. La cosa en particular es que la sala o los camerinos de los equipos que juegan en contra del Real Madrid, eso sí están debajo de una tribuna y la gente que va a la tribuna sabe perfectamente que ahí debajo están los opositores o los contendores futbolísticos del equipo y entonces les brincan encima y eso siente uno que el techo se va a caer. Entonces, esa sí es como una situación psicológica que viven los jugadores, no es tan elegante. Los baños son como común y corriente, hagan de cuenta unos baños acá del Movistar Arena, lo mismo. Mientras que la parte donde está el Real Madrid, pues sí tiene todos los lujos posibles y la comodidad posible para sus jugadores. Esta misma sala, entonces es una sala muy buena para poder dar las declaraciones, tiene entrada por acá para gente y tiene salida por este lado de acá. Y ellos obviamente salen por la parte trasera. Muy bien, entonces hablemos ahora de las declaraciones.
Las declaraciones son explicaciones y opiniones sobre un tema puntual que da el portavoz a los medios de comunicación durante una rueda de prensa. Estas declaraciones son de dos tipos. La primera puede ser de tipo corporativo, es decir, tienen una respuesta institucional y las sugeridas por un medio, que son las otras, las que son respuesta no programada, fruto de la investigación o el interrogatorio de periodistas. Entonces, estas declaraciones son lo que yo digo y a lo que me someto, digamos, a nivel de pregunta. Entonces, son el tipo de respuesta, el tipo de declaración que estoy dando. Las declaraciones son trabajadas a nivel de texto por el DIRCOM, por el gabinete y por la alta gerencia. Deben responder a la pregunta central que asumimos, que es lo que la opinión pública y los periodistas quieren saber. En ese orden de ideas, nosotros estaríamos específicamente teniendo en cuenta que, como le contestaba a Julio, hacemos análisis después de haber hecho un resumen de lo que está ventilándose en medios de comunicación, después de haber hecho un monitoreo de medios y ahí más o menos sabemos por dónde está orientada la prensa y hacemos esas preguntas y las estudiamos para que no vaya a haber nada que no se pueda prever. La declaración dada tiene la idea central, es información de primer orden, o sea, normalmente no es algo que yo ya haya dicho, no, todo es nuevo. No salgo a decir algo que no hubiera dicho antes, porque ahí sí eso molesta a la prensa y dice, pero sí, o sea, ¿para qué nos hacen venir si eso ya lo habían dicho? Es sensible a la trayectoria que presente la entidad o la institución, así como debe medir los efectos frente al público. Entonces, todo está organizadito y preparado. Las declaraciones son ofrecidas a los medios y a la opinión pública de forma unidireccional. Pudiera llegar a ser simplemente doy mi declaración. No hay preguntas y obviamente no hay contrapreguntas por parte de los periodistas. O también puede ser el esclarecimiento de algunos hechos que la organización tiene que dejar en claro y por eso es que no admite preguntas. También se ofrece cuando ha habido una nota de prensa, que digamos la nota de prensa se puede hacer posterior o cuando se ha realizado una rueda de prensa. Entonces, después de haber hecho esto, el periodista del medio dice, oiga, Oficina de Comunicación y Prensa, fui a su rueda de prensa, recibí la convocatoria, tengo esta información en el dossier informativo, en el dossier corporativo, pero yo quiero una entrevista a solas con con la persona que dio las declaraciones y uno organiza esa entrevista. Nunca se vayan a negar, porque si se niegan, ahí, pero fue que no nos dieron y que no sé qué. Hay muchos medios, es decir, no muchos medios, muchas entidades que se niegan a dar esta declaración nueva o a conceder una entrevista, pero lo más sano es decirle sí a la prensa para que evite las suspicacias. En oportunidades, el periodista y su medio buscan espacios únicos y exclusivos con el portavoz para que éste le atienda y se pueda profundizar el tema mediante el desarrollo de una entrevista. Esta situación es positiva porque estamos seguros que le van a dar prensa a esa entrevista y si no, no nos hubieran pedido una intervención posterior a la rueda de prensa. El gabinete en estos casos debe facilitar el encuentro. Cuando se da el caso de declaraciones improvisadas, el gabinete no podrá hacer ninguna gestión y solo esperará su turno para contrarrestar el impacto de estas declaraciones, custodiando la imagen pública de la empresa. Suele suceder que a veces cuando la respuesta de ese vocero se sale de curso y obviamente es algo que nosotros no teníamos planificado, toca esperar a que toda esa hecatombe de preguntas surjan y luego salga el grupo de comunicación, el DIRCOM en este caso, a rendir una declaración adicional y a comprometerse con los medios de comunicación a entregar una información que la tienen, pero que en este momento, pues dadas las circunstancias, no está en el recinto, pero que se compromete a mandarla a los correos de los periodistas asistentes y que se compromete a generar una nueva rueda de prensa con otro vocero diferente que tiene un mayor conocimiento de la temática que no estuvo en esta, cuya finalidad era X o Y cosa. Entonces, ahí nos toca sacar el paraguas. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí en virtud pues de la premura de tener que ir a la universidad. Quería conocer si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. Algo que quieran aclarar, algo que no hayan entendido y que quieran preguntar.
Profe, no, pues la verdad por mi parte no. Pero, profe, yo te envié, te acabé de enviar, bueno, hace ratito te envié lo de Serviambiente, porque es que no encontré lo de Spedkins. Entonces, pues voy a seguir buscando. Igual ahí en lo de Serviambiente, ahí tengo el link de la página que yo te la envié antes. Entonces creo que con eso también me puedo ayudar. Voy a enviar, o sea, mándame el nombre del segundo proyecto para buscarlo también en mis correos. Y aquí ya recibí, porque tú sabes que yo no borro nada. Entonces yo debo tener No, toda la profe, información de ustedes, de la yo anterior tampoco, campaña. Renan, y Entonces, ya, ok. es que, profe, mire todos los elementos enviados, los que te envié, pero no me aparece ese proyecto. Entonces no sé por qué. Ok. Bueno, entonces vamos a mirarlo, vamos a ver de qué se trata. Pero sí, ya lo recibí, ya lo recibí, Ah, vale, ya profe. lo recibí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, muchas bendiciones, que les vaya muy bien. Me perdonan terminar anticipadamente, pero pues no alcanzaría a llegar si no salgo ahora mismo y pues las citaciones del señor Isaac Moreno, de manera que tengo que cumplir con esta cita y velar que no haya ningún inconveniente en el camino. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y también dejo información, como es frecuente, en la sesión de la clase para que ustedes tengan todo bajo control y tengan mayor conocimiento de los temas. Muchas Gracias, gracias. Bueno, Gracias. que les vaya Bueno, bien. profe, muchas gracias. Feliz día. Feliz día, un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.